Si ustedes no han leído un libro que se titula Las aventuras de Tom Sawyer, no sabrán quién soy. Pero esto no importa. El libro de que hablo fue escrito por el señor Mark Twain y este señor contó en términos generales la verdad. Exageró en ocasiones, pero en términos generales contó la verdad. Es la voz desenfadada del propio protagonista que nos asalta desde los mismos inicios de la historia. Llega el camarada de Tom Sawyer sin muchos preámbulos para invitarnos a un viaje y de hecho nos hace cómplice de sus peripecias. You're hankering to wander, Huckleberry Finn. La novela de sus aventuras y desventuras, a pesar de ser un libro para muchachos, marca un antes y un después para la literatura norteamericana. Con Huck Finn, su autor rompe con el romanticismo decimonónico para adentrarse en el realismo, algo que sería determinante en la escritura de las generaciones que le sucederían. El nombre llegó con el río, cuando el Mississippi era la principal arteria fluvial de los Estados Unidos. Entonces, el aprendiz de piloto que era, estaba obligado a escuchar la eterna cantaleta de los marineros de agua dulce que anunciaban las brazas que marcaban la sonda. Marca 4, marca 3 y Mark Twain, el marca 2 del inglés del Gran Río, le proporcionaría el nombre que asumirá para siempre. En un lugar de la Mancha de cuyo Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera para en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. Nacido como Samuel Langhorne Clemens, al sur de los Estados Unidos, el sur esclavista, en un pequeño pueblito perdido en la geografía del Missouri, su niñez transcurre, sin embargo, en Hannibal, a donde se ha trasladado su padre, el juez Clemens, con la familia, su esposa y sus 4 hijos, entre los que se destaca por sus travesuras el pequeño Sam. La vida de Mark Twain como escritor fue una vida muy azarosa. Como ser humano, estudia hasta el 5º grado nada más, de ahí entra a trabajar como aprendiz en una imprenta, donde poco a poco, estudiando autodidactamente, llega al periodismo. Y será Hannibal el teatro de sus travesuras y los habitantes de ese pequeño puerto del Mississippi los que inspirarán las historias que reflejará en sus novelas Mark Twain. Un pueblo para el que el arribo de un barco era el acontecimiento que rompía la eterna monotonía. Básicamente lo que empezó a hacer fueron notas crónicas de vanidades y estas cosas hasta que fue cogiendo seriedad en su trabajo. Y empieza entonces a hacer crónicas de todas sus vivencias, esta vida que llevó en las riberas del Mississippi, del río Mississippi, todo lo que pasaba en el Mississippi, cómo era la vida. No hay que olvidar que él era es decir, nativo del sur de los Estados Unidos, antes de la guerra de secesión, la parte esclavista, y entonces esto que tenía que ver con los esclavos lo marca mucho y marca toda su obra. Twain fue un poco de todo en aquellos años en que el naciente estado buscaba a toda costa emerger como la gran potencia capitalista. Conoció de los horrores de los esclavistas del sur, de los linchamientos, de la guerra de secesión, de la fiebre del oro en los campos mineros, de aventuras en el Mississippi como piloto de barco que le servirían para culminar su aprendizaje, lo que le permitiría pintar como ninguno la realidad del surgimiento de la nación cuando al fin se decidiera a tomar en serio la profesión de periodista. En 1876 verá la luz la novela que abrirá la saga de 2 camaradas, Las aventuras de Tom Sawyer, que no tarda en gozar de gran popularidad. Es un período de bonanza para el escritor. En 1882 publicará El príncipe y el mendigo, y en 1884 la que lo catapultará a la cima de la novelística norteamericana, Las aventuras de Huckleberry Finn. 5 años después, en 1889, Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo, que sería su último gran libro.
El personaje Huck Finn es un poco el autor y otras personas que conoció en su infancia, sobre todo cierto muchacho, Tom Blankenship, chico huérfano y harapiento, especie de maldición para las madres de su natal Hannibal. La novela arranca en lo que parece ser la continuación de las aventuras de Tom Sawyer, un libro para muchachos. You! I know you. You're the angel of death. Pero ya desde la aparición del padre de Huck, el viejo borracho Finn, la trama se complica y un tema echa a perder de golpe y porrazos para el bien de todos la historia. Jamás se le ocurriría buscar en el río otra cosa que mi cadáver, pero no tardarían en cansarse y ya no se preocuparían más de mí. Magnífico. De modo que puedo instalarme donde me plazca. Me conviene la isla de Jackson. En otras palabras, la libertad, terrible y hermosa por sus consecuencias. Huck quiere escapar de su padre y del proyecto civilizador de la viuda. Finge su muerte y busca en el río, en la soledad de la isla Jackson, su libertad. Estoy decidido. A la isla de Jackson. Desde que tenía 30 años más o menos, es que empieza a ganarse celebridad con el primer relato corto que escribe, que es la célebre rana saltarina del condado de Caravera, que es la primera historia corta, y a partir de aquí entonces ya empieza a tener renombre. Contratado por algunos periódicos, ¿no?, de Estados Unidos, también logra viajar a Europa. Son muy importantes dentro de la literatura norteamericana también sus crónicas, ¿no?, de estos viajes, sus cartas, de estos viajes que hace por Europa, la crítica, hace una crítica descarnada de estos sistemas en Europa, en el propio Estados Unidos, en sus viajes por el oeste de los Estados Unidos con su hermano Orion. En la isla, a la usanza del buen salvaje, da riendas sueltas al espíritu. Pero otra vez el autor da una vuelta de tuerca y pone en la historia al negro Jim, que se ha evadido de casa de su ama. Huck y Jim, ambos con diferentes razones y motivaciones, escapan en balsa por el gigantesco río. Aquí el autor hace un guiño a la tradicional novela de aventuras, el viaje como principio y fin. All we gotta do now is keep him getting caught. Trató de no enmascarar nada, es decir, de decir las cosas como las veía. Quizás esta misma formación autodidacta que tuvo lo ayudó en esta sinceridad que tenía en su obra. ¿Sabe? Este desenfado de su obra, trabajó mucho la sátira, el humorismo, y a través de este humorismo entonces logró llegar a todos los corazones de los habitantes de Estados Unidos. Mark Twain es sin dudas el primer gran humorista de su país. Nadie como él para reflejar el modo de vida típicamente norteamericano. Combinaba magistralmente el absurdo de la realidad, el gracejo popular, el habla, que había asimilado en su niñez y juventud con situaciones creadas por su imaginación, que provocaba que Norteamérica toda riera de sí misma. Conoció a grandes personalidades, fue amigo de Nikola Tesla, Thomas Alva Edison también fue su amigo. De hecho, Edison hay una frase de Edison que dice que en el corazón de los habitantes de Estados Unidos, los estadounidenses, aman por sobre todas las cosas, más o menos dice así, por sobre todas las cosas aman a su familia. Y si en el corazón tienen espacio para amar a alguien, a otra persona, generalmente escogen a Mark Twain. El humor formaba parte de su propia vida, del modo de afrontarla. Cuentan que en una ocasión, en vísperas de su cumpleaños, sus amigos, al no tener la dirección donde se encontraba, optaron por colocar en los periódicos un escueto mensaje de felicitación. A Mark Twain, donde quiera que se encuentre. Días después, les llegó la respuesta desde los periódicos. Lo recibió. Pretty? Look at there. Ooh, I'm sure hungry. Sure hope we No can. hay hogar como una balsa. En otros sitios se siente uno como entumecido y aficiado, no así en una balsa. En una balsa se siente uno completamente libre, suelto, cómodo. La odisea del viaje va a involucrar a los más variados y disímiles personajes del sur norteamericano de antes de la Guerra de Secesión. Hacendados, matones, vagos, predicadores, pistoleros. Hay espacio para el melodrama, para la novela romántica, la picaresca, todo esto condimentado con ese humor que le era tan característico a Mark Twain. All
Es el Mississippi, el gran río norteamericano, quien le disputa el protagonismo a los héroes, quien los lleva en la corriente de su lomo de aventuras en aventuras, los pone en contacto con la fauna de los pueblos de sus riberas. Un día, en mala hora para los dos amigos, el duque y el rey suben a bordo, igual de perseguidos pero por diferentes razones. Estos dos farsantes y pícaros redomados no van en busca de la libertad, sino que huyen del castigo por sus fechorías y estafas. Pero cuidado, pese a su condición de pillos, Mark Twain no condiciona su juicio a la superficialidad del retrato, sino que va más allá, adentrándose en las raíces que lo llevan al modo de vida que condicionan la existencia de estos personajes. Muchos lo consideran, entre ellos Hemingway, que hace un trabajo crítico también de su obra. Es decir, Hemingway lo critica, pero a la vez reconoce la grandeza de Mark Twain cuando dice que es el padre de la novela moderna americana. Es decir, lo pone al nivel de otros escritores de la época como Allan Poe, como Edgar Allan Poe. Y entonces es un escritor que evidentemente influye en toda una generación que viene posterior en la narrativa de los Estados Unidos. Las peripecias traen consigo transformaciones en el personaje. Cada conflicto irá dejando su huella, templando su espíritu. Ya al final lo vemos más profundo que Tom Sawyer, más maduro, y nos damos cuenta que ha crecido. Al final de la historia, Jim es liberado por Tom y Hook, pero este último recibe el ultimátum de que se pretende civilizarlo y ante el peligro, el héroe decide escapar a territorio indio en pos de la tan ansiada libertad. Un dato curioso de la vida, o uno de los tantos datos curiosos, ¿no?, de la vida de Mark Twain, es que él nace el 30 de noviembre de 1835, en el 36 pasa el cometa Halley, y él dijo en algún momento de su vida que él había venido al mundo con el cometa Halley y que sería una decepción para él no marcharse con el cometa Halley, y precisamente muere en 1910, un día antes de que se vea empiece a verse en la Tierra la estela del cometa Halley. Así que fue un hombre que duró 74 años, vino con el cometa Halley y se fue con el cometa Halley. Esto habla también de su misticismo, pues fue un hombre también que fue un poco misterioso en algunas partes, algunas zonas de su vida son un poco misteriosas, perteneció a la francmasonería, es decir, fue francmasón también, que esto lo hace también un poco misterioso, ¿no? No queda, pues, nada por escribir, de lo que me alegro como un condenado, porque si llego a saber el trabajo que cuesta hacer un libro, no me habría metido en semejante tarea, ni volvería a meterme. Creo que tendré que largarme de aquí, antes que los demás, hacia tierra de indio, porque tía Sally tiene intención de adoptarme y de civilizarme, lo que me resulta insoportable. Lo he probado ya. I hope you get rich, Jim. Es el Hook que ha aprendido el valor de la amistad y lo que representa, la fidelidad de la palabra empeñada, el amor que se insinúa en su relación con las jóvenes huérfanas y sobre todas las cosas, a ser responsable de sus propios actos hasta las últimas consecuencias. Tom está ya completamente sano. Lleva su bala colgada al cuello a guisa de reloj de una leontina y a cada instante mira la hora.